Futurismo y fascismo, ¿una relación inherente? En este video intentaremos explicar y analizar la relación entre la vanguardia futurista junto con las características del fascismo italiano. Por lo que nuestra pregunta guía o base de nuestra investigación es si se podría considerar al futurismo como la anteposición cultural de los valores que regirán al fascismo italiano durante la primera mitad del siglo XX. Todo esto bajo el análisis de diversas fuentes pictóricas, como escritas, que pertenecen al ámbito del futurismo. Para ello es clave entender de primera manera el contexto histórico en que se da inicio y desarrolla el futurismo, es decir, qué fue lo que motivó a artistas italianos a buscar, pensar y discutir sobre una nueva manera de expresar más que representar el arte a comienzos del siglo XX. A modo de contexto histórico, la década de 1910 en Italia, así como en toda Europa, estuvo marcada por la Primera Guerra Mundial a partir de 1915. Italia aún era una monarquía, en cuyo trono estaba Víctor Manuel III, quien hacía el papel de jefe de Estado. Antonio Salandra, como primer ministro, cumplía el rol de jefe de gobierno durante la Gran Guerra. A principios de la década de 1910, Italia trató de incrementar su participación en la tónica colonialista y participó en la guerra ítalo-turca, donde logró anexionarse Tripolitania y Cirenaica. Luego vendría la Primera Guerra Mundial, donde se apoderó del Trentino y el Alto Adigio. Luego del término de la guerra, Italia se veía sumida en una profunda crisis económica, como fue tónica también de la mayoría de los países beligerantes, acentuada además por el no cumplimiento de las promesas hechas al participar en el bando aliado. Este clima de instabilidad económica, que desembocaría en inestabilidad política, sería el hábitat ideal para el surgimiento de nuevos movimientos extremistas. A modo de paréntesis, con la crisis económica se produjo un aumento de la tensión social. Algunos campesinos ocuparon las fincas de los terratenientes y grupos de obreros tomaron algunas fábricas. Las clases medias y altas comenzaron a temer que pudiera haber una revolución comunista en el país. Los partidos políticos tradicionales no supieron hacer frente a esta situación, y en gran parte de la población empezó a apoyar a partidos extremistas, el Partido Comunista de la Izquierda y el Fasci Italiani di Combattimento, dirigido por Benito Mussolini por la derecha. Pero Mussolini obtuvo pocos escaños en las elecciones de 1919 y 1921. Por este motivo decidió tomar el poder a la fuerza. Para ello se utilizó una masiva concentración de miembros de su partido en varias poblaciones del centro de Italia, desde donde convergieron sobre Roma la Marcha de Roma 27 y 28 de octubre de 1922, consiguiendo su objetivo. El rey Víctor Manuel III ofreció la formación del gobierno Mussolini, que obtuvo plenos poderes. Las características del fascismo son representadas en 5 grandes puntos. Primero, la base era una ideología antidemocrática y anticomunista. Segundo, el Estado estaba dirigido de forma totalitaria por un líder, el duce, y las libertades individuales se suprimieron. Solo existía un partido, el Partido Fascista, por lo que no había elecciones libres. En tercer lugar, el Estado intervenía en la economía con el fin de conseguir la autosuficiencia del país, pero también se apoyaba a los empresarios privados. Cuarto, el Estado dominaba la sociedad. Cualquier oposición era reprimida con dureza y se controlaba férreamente la educación y los medios de información con el fin de manejar la opinión pública. En quinto lugar, se impuso un nacionalismo feroz y expansionista que exigía la creación de un imperio colonial para Italia. Por último, se desarrolló el culto a la violencia y al militarismo, ya que no se pretendía convencer al contrario, sino eliminarlo por cualquier método. Se crearon grupos armados que se enfrentaban a sus rivales políticos y a los obreros que se adaptaron a un estilo militar, himnos, uniformes, símbolos, banderas y grandes concentraciones. Filippo Tommaso Marinetti, fundador del movimiento cultural conocido como futurismo, nació en Alejandría, Egipto, el 22 de diciembre de 1876 y murió de un ataque cardíaco en Bellagio, Como, el 2 de diciembre de 1944.
Después de haberse doctorado en las carreras de Letras en París y de Jurisprudencia en Génova, publicó sus primeros libros. En Milán, en el año 1905, y con la colaboración de San Benelli, fundó la revista Poesía, a cuyo éxito contribuyeron diversos artistas destacados. En 1909 publica en el periódico francés Le Figaro el Manifiesto Futurista, el cual analizaremos en detalle más adelante. De amplia actuación en el movimiento político fascista, participa en varias manifestaciones belicistas y en el año 1935 parte para la guerra de Etiopía y más tarde, en 1942, pelea en el frente ruso. Caído el régimen fascista en 1943, Marinetti adhiere a la República Social Italiana creada por Mussolini en septiembre del mismo año. El movimiento futurista por él fundado responde a la actitud desdeñosa y aristocrática de los intelectuales de vanguardia en relación a las realidades comunes y a los valores clásicos y tradicionales. Busca la originalidad, el irracionalismo, la exaltación de la euforia por los momentos fugaces y la exaltación de la tecnología. A través de las veladas poéticas de encuentro con el público y de revistas como La Serva, los futuristas difunden sus ideas en las que exaltan sentimientos ultranacionalistas, el amor al peligro, la exaltación de la energía, del coraje y de la audacia, y la admiración por la velocidad, la lucha contra el pasado, la exaltación de la agresividad y de la guerra, considerada como la única higiene del mundo. Tal como se nombró anteriormente, en el año 1909, Marinetti publica en el diario El Le Figaro el Manifiesto Futurista, lo que vendría a ser las bases del pensamiento futurista. El texto está hecho de 11 apartados, llamando fuertemente la atención el número 9, en que glorifican a la guerra y a las máquinas. Esto se podría explicar gracias al contexto que vivía Italia en la época, pues tal como se nombró, Italia se había unificado hace no menos de 40 años, por lo que era una nación muy joven y con un fuerte sentimiento nacionalista, el cual se potenciaba pues algunas provincias italianas seguían bajo el yugo austriaco, creando una atmósfera racista y de querer combatir contra sus opresores. Por otro lado, las máquinas pasan a ser un factor clave en la construcción del ideal futurista. Uno, por la revolución industrial y tecnológica que estaba en Europa. Dos, por querer que Italia, que en ese momento era un país pobre comparado a las otras potencias europeas, volviera a ser lo que era antes por medio de la industrialización, y de esta forma que Italia se convirtiera en una gran potencia imperial. Y tres, porque las máquinas representan fuerza, energía, movimiento y velocidad, atributos que también representan al hombre maquinizado que querían crear. Entonces, la relación entre la vanguardia artística fue que, al igual que las ideologías totalitarias, en este caso el fascismo, soñaron con crear un hombre nuevo. Su fantasía era empezar de cero, borrar el pasado, crearlo todo nuevo, bajo la visión de un artista o un líder visionario. Aquí se mezcla el sueño utópico por un lado y la imposición del poder vertical. De esta forma el visionario dirá cómo se debe vivir de aquí en adelante. De esta forma, el arte representa al hombre maquinizado e idealizado que querían crear, bajo una ética machista, vale decir, relacionarlo con la fuerza, el vigor, el amor al peligro, los deportes y por sobre todo con la velocidad y el movimiento, tal como se observa en la obra en la pantalla, el dinamismo de un ciclista, en donde, valga la redundancia, los deportes se relacionan con la rapidez y velocidad, la cual no solo significa un movimiento físico, sino que también una velocidad cultural, que desde décadas ya estaba implantada en la vida urbana gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y creación de máquinas. Otra fuente que utilizamos es una de Gino Severini, quien nació en Cortona en 1883 y falleció en París el 26 de febrero de 1966, el cual fue un pintor italiano y uno de los líderes del movimiento futurista. Tras un periodo en Roma, donde frecuentó el estudio de Bala, de quien aprendió la técnica divisionista, en 1905 marchó a París, ciudad donde realizó posteriormente esta obra llamada Cañón en Acción. Sus pinturas, influenciadas por la fragmentación de la técnica cubista, representan la acción o el movimiento de una turbulenta composición de líneas y formas quebradas, como podemos apreciar
en esta obra. Podemos encontrar aquí distintas ondas y estelas de color café, gris y verde, en donde se distingue un abismo de árboles que convergen hacia tres soldados que manejan y manipulan un cañón. El de la izquierda en primera instancia se agacha para encender la mecha quizás, mientras los otros dos a la derecha parecen estar a punto de cargarlo de nuevo. Por sobre esta dramática escena podemos encontrar diversas palabras sobre la guerra y los combates, como expresiones de sonidos propios de estas situaciones. Un boom sobresale del cañón en coordinación con la ráfaga o estelas de balas. Ritmo, perfección, aritmética, geometría, precisión, son las palabras que encontramos abajo y alrededor de la máquina que expresan de cierta forma la alegoría y exaltación del mismo objeto y la guerra. Profundidad, ansiedad y silencio es lo que encontramos en la Tierra por debajo de las curvas graduales hacia ella misma junto con los bosques o vegetación que van acompañados por una diversidad de avanzadas. Aniquilación. ¡Vamos muchachos! Estas frases suscitan, expresivas y entrecortadas, actúan a modo de comentario sobre la violencia de la imagen y lo que la guerra en sí emanaba y expresaba, ya que Severini, a modo de interpretación nuestra, quiere expresar literalmente cada sentimentalismo que producen los componentes de esta obra. Esta pintura formaba parte de un grupo que Severini realizó entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial. La vertiginosa y dinámica sensación de movimiento y velocidad y la atención a la maquinaria moderna son típicas del futurismo, como ya explicamos, y cuyo manifiesto firmó el mismo Severini en 1910, imagen la cual podemos relacionar con las tendencias fascistas que se están generando en el ambiente producto de los conflictos bélicos anteriormente mostrados. La Città Nuova de Sant'Elia es la ciudad ideal basada en el futurismo de aquella época, propuesta en forma de bocetos en 1914 en Milán. Sant'Elia fue el arquitecto que escribió el manifiesto de la arquitectura futurista, por lo que lo podemos catalogar como el principal exponente de la vanguardia. Admira las grandes ciudades de Estados Unidos y sus rascacielos, así como el tipo de ciudad industrial de Tommy Gardner. A esto se ve su rechazo con la tradición clásica como todo futurista, y su interés por los edificios monumentales, ya que el manifiesto de la arquitectura futurista se situara en contra de los edificios solemnes, teatrales y decorativos. Aquí hay una contradicción, ya que en el Messaggio, Sant'Elia se enfrentaba a la arquitectura conmemorativa y sin embargo vemos en sus dibujos numerosos edificios que responden a este carácter, incluso grandes iglesias. Era una ciudad pensada para grandes aglomeraciones de gente y realizada con materiales que permitiesen ser sustituidos sin problemas. El dinamismo radica en la arquitectura efímera y el movimiento de la ciudad, con distintas vías de circulación. Es ese dinamismo donde los futuristas encuentran la belleza y el lirismo de la ciudad. El nuevo ideal de belleza que propone Sant'Elia en su casa moderna tiende a la ligereza y a lo práctico, asemejándose a una enorme máquina. Eso no quiere decir que su resultado no sea artístico. La arquitectura del cálculo, de la audacia temeraria y de la sencillez. La apariencia de la ciudad alcanza su máximo esplendor durante la noche, cuando la energía eléctrica sustituye a la fuente de luz natural, que es el sol. Ese triunfo técnico del hombre sobre la naturaleza forma parte del concepto de belleza futurista. Podemos deducir que se aleja de las nuevas tendencias arquitectónicas que tratan de hacer compatible la naturaleza con la modernidad. De esta manera, para poder entender mejor estos bosquejos de Sant'Elia, creemos que es pertinente mostrarle distintas partes de la película Metrópolis, de 1927, la cual refleja dentro del mundo de la ficción, la ciencia y la utopía el cómo pudo haber llegado a ser la Città Nuova en un futuro próximo junto con la sociedad que habitase en ella.
Para cerrar toda esta idea bajo la cual nuestra investigación se basó, concluimos que el futurismo sí se podría considerar como la antesala cultural y valórica respecto a los ideales fascistas, pero en medida que el autor presenta tales conceptos, características y motivaciones en sus obras, fundamentadas principalmente por su propia vida y experiencias. No todo futurista manifestaba pasión o atracción por la guerra, por las cuestiones bélicas, como más de alguno lo hizo, ejemplo ya analizado, Severini y su cañón en acción. Pero también encontramos que sí existe un nexo común dentro de las obras futuristas por la afición a las máquinas y la velocidad como lo es en el dinamismo de un ciclista. Existe una afición por el crear y ser parte de un mundo tecnológico dominado por el hombre, es decir, buscar un mundo avanzado y perfecto bajo cierta sociedad futurista como buscaba San Elia en su ciudad ideal. En el fondo, un mundo donde las máquinas gobiernen sobre la naturaleza.